No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. El sol de la tarde hacía esa danza perezosa de finales de septiembre a través de las hojas del viejo roble frente a mi ventana, pintando patrones cambiantes en la pared de la sala. Estaba a mitad de un artículo sobre los últimos híbridos de rosas. Una pasión suave mía desde que mi esposo Tom falleció hace unos años. Estaba tranquilo. El tipo de silencio que se instala en una casa cuando está solo la mayor parte del día. Mi hijo Daniel, que ahora tiene 32 años, vivía conmigo. Se mudó de nuevo después de que su compromiso terminara abruptamente la primavera pasada. Se supone que era temporal, un lugar suave donde aterrizar, pero los meses se alargaron y habíamos caído en un ritmo que era cómodo, aunque un poco demasiado predecible para ambos. A veces pensaba que era un buen chico, Dan. Siempre había sido callado como su padre en muchas formas, pero con una corriente de algo más profundo corriendo bajo esa superficie calmada, algo que ocasionalmente vislumbraba pero nunca comprendía del todo. Acababa de pasar la página, admirando una flor de color albaricoque particularmente impresionante, cuando su voz llegó desde la dirección de la cocina. «Mamá, ¿puedes venir aquí un momento?» No era un llamado urgente. No el tipo que te hace saltar el corazón a la garganta pensando que alguien se cortó un dedo o que el horno está en llamas. No, era más suave que eso, casi vacilante. Y eso, más que cualquier otra cosa, captó mi atención. Daniel no solía ser vacilante. Era directo. Incluso cuando entregaba noticias que yo quizás no quisiera oír, como la vez que anunció que abandonaba la premedicina por el diseño gráfico. Mi conmoción inicial había dado paso a un orgullo silencioso a lo largo de los años. Tenía talento, era realmente bueno en lo que hacía. Dejé la revista sobre el Atemen, las páginas brillantes susurrando contra la tela. «Voy, cariño», respondí, mi voz un poco ronca por el desuso. Me levanté del sillón gastado, el que Tom siempre usaba. Todavía conservaba el leve y reconfortante aroma de su tabaco de pipa si enterrabas la cara en los cojines. O tal vez era solo mi memoria jugándome una treta. Mientras caminaba por el corto pasillo, el olor a madera vieja y cera de limón de mis esfuerzos de la mañana dio paso a otra cosa. Café, definitivamente. Daniel era un adicto a esa bebida, un hábito que adquirió durante esas sesiones de estudio nocturnas en la universidad. Pero había otro aroma también. Más débil, algo cálido y casi ahorneado. Eso era inusual. Las habilidades culinarias de Daniel normalmente llegaban a su punto máximo al revolver huevos o asar un bistec. Hornear era mi dominio. Un legado de mi propia madre. Me detuve en la entrada de la cocina. La habitación estaba bañada por esa misma luz suave de la tarde, filtrada ahora a través de las cortinas de biche amarillentas que siempre tenía la intención de reemplazar. Daniel estaba de pie junto a la isla central, de espaldas a mí. Llevaba una de sus prendas típicas, una camiseta de banda desteñida y jeans. Sus hombros parecían un poco tensos, aunque tenía las manos apoyadas en el bloque de carnicero, la cabeza ligeramente inclinada. Mi corazón dio un pequeño apretón. Se parecía tanto a Tom desde ese ángulo. La postura de sus hombros. La forma en que su cabello oscuro se rizaba un poco en la nuca. ¿Todo bien, Dan?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Mi mente, como suelen hacer las mentes de las madres, ya estaba pasando por un fichero de posibles problemas. ¿Había perdido su trabajo freelance? ¿Se trataba de Amelia, su exprometida, otra vez? ¿Había abollado el auto? Se dio la vuelta y vi que sostenía una taza en una mano, la otra aún apoyada en el mostrador como para sostenerse. Me ofreció una pequeña sonrisa tentadora. «Sí, mamá. Todo está, bueno, todo es algo. ¿Puedes sentarte un minuto?» Ahora las sutiles alarmas empezaron a sonar un poco más fuerte. Las conversaciones sentados rara vez trataban de trivialidades. La mesa de la cocina, una pieza robusta de roble que había visto incontables comidas familiares, sesiones de tareas y charlas de corazón a corazón, estaba a solo unos pasos. Saqué una de las sillas. Su familiar raspado contra el linóleo fue un sonido extrañamente fuerte en la atmósfera de repente cargada. «Está bien», dije, acomodándome y cruzando las manos sobre la mesa. «Estoy sentada. ¿Qué tienes en mente, cariño?» Intenté mirarlo a los ojos, pero él miraba hacia abajo, a su taza de café, haciendo girar el líquido oscuro. El silencio se alargó un momento, interrumpido solo por el zumbido del viejo refrigerador en la esquina, un sonido tan constante que normalmente ni siquiera lo notaba. Respiró hondo, de la forma en que se respira antes de zambullirse en agua fría. Luego levantó la cabeza, y sus ojos, de un profundo avellana, tan parecidos a los míos, finalmente se encontraron con los míos. Había una vulnerabilidad en ellos que no había visto en mucho, mucho tiempo. No desde que era un niño pequeño confesando haber roto el gnomo premiado de la señora Henderson. «Mamá»,
empezó, su voz un poco más áspera de lo habitual. Hay algo que necesito decirte, algo importante, y no estoy seguro de cómo lo vas a tomar. Hizo una pausa otra vez, y vi que sus nudillos estaban blancos donde apretaba la taza. El aire en la cocina se sentía denso, pesado, con palabras no dichas. Podía ver un leve brillo de transpiración en su frente. Mi propia respiración se detuvo en el pecho, una mezcla de aprensión y una extraña curiosidad emergente. ¿Qué diablos podía ser? Respiró otra vez, luego la dejó salir lentamente. Se trata de mí y de lo que he estado descubriendo. Miró hacia otro lado un segundo, hacia la ventana, como si reuniera valor de la vista del familiar patio trasero, el comedero de pájaros balanceándose suavemente, las rosas tardías aún aferrándose a su color. Luego me miró de nuevo, su mirada directa, casi dolorosamente honesta. Quería que lo oyeras de mí primero, antes que de nadie más. La forma en que lo dijo, la gravedad en su tono, me dijo que esto no era solo una actualización casual. Era algo grande, algo que claramente lo había estado pesando. Y mientras yo estaba allí esperando, una parte de mí se preparó para el impacto, mientras otra parte más tranquila simplemente se abrió, lista para escuchar. Mi hijo, mi callado y pensativo Daniel, tenía algo que compartir. Y lo que fuera, supe en lo más profundo de mis huesos que ese momento iba a cambiar las cosas. El aroma del café se volvió de repente más agudo. El zumbido del refrigerador más fuerte, mientras la cocina ordinaria a nuestro alrededor parecía contener la respiración, esperando junto conmigo. Daniel finalmente dejó su taza de café sobre la isla con un suave tintineo que pareció resonar en la quietud. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que recordaba de sus años de adolescencia. Uno que normalmente lograba reprimir estos días. Así que, empezó, su voz aún un poco inestable. ¿Sabes cómo he estado? Bueno, un poco raro, tal vez, desde que Amelia y yo rompimos. Asentí lentamente. Un poco. Me quedé corta, había estado más que un poco raro. Había estado retraído, pasando largas horas en su habitación, la que solía ser su dormitorio de infancia, rodeado de los fantasmas de aviones modelo y pósteres de bandas de rock. Había perdido peso, y había sombras bajo sus ojos que no estaban allí antes. Yo lo había atribuido todo a un corazón roto, una reacción perfectamente natural a una boda cancelada. Intenté darle espacio, estar allí sin sobrevolar, ofreciendo comidas reconfortantes y compañía silenciosa. Bueno, continuó, jugando con un hilo suelto de su camiseta. No se trataba solo de Amelia. Quiero decir, eso fue horrible, no me malinterpretes. Realmente lo fue. Pero también fue un catalizador. Me hizo pensar en muchas cosas, sobre lo que realmente quiero, quién soy realmente. Mantuve una expresión neutral, aunque mis entrañas empezaban a revolverse un poco. Está bien, dije, animándolo a continuar. Podía ver cuánto valor le estaba costando esto. Lo último que quería era dificultárselo más. Levantó la mirada y sus ojos eran sinceros, buscando los míos en busca de comprensión antes de haber hablado del todo. Durante mucho tiempo, mamá, me sentí diferente. No de una mala manera, solo que no encajaba del todo en el molde que pensaba que se suponía que debía encajar. O tal vez el molde que todos los demás pensaban que yo encajaba. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con un cuidado inmenso. He estado tratando de ser la persona que pensaba que debía ser, la persona que haría feliz a todos. Papá, a ti, a Amelia. Mi corazón se apretó un poco ante eso. ¿Lo había hecho sentir presionado? Tom, siempre solo habíamos querido que fuera feliz, que se realizara. Oh, Daniel, murmuré. Nunca quisimos que sintieras que tenías que ser alguien más que tú mismo. Una leve sonrisa tocó sus labios. Lo sé, mamá. Lógicamente, lo sé. Pero es complicado, ¿verdad? Las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos, las que percibimos de los demás. Respiró hondo. La cosa es que, después de que Amelia se fue, cuando todo simplemente se derrumbó, me di cuenta de que no podía seguir fingiendo, ni siquiera ante mí mismo. Se alejó un poco de la isla y caminó hacia el pequeño mostrador de la cocina donde normalmente estaba el tarro de galletas, excepto que hoy, en lugar de la familiar cerámica azul, había un plato cubierto con un paño de té limpio. Señaló hacia él. Yo horneé algo. Esto fue tan inesperado, un non sequitur tan grande del giro serio de la conversación, que parpadeé. ¿Horneaste algo? Asintió con una mirada tímida, casi de niño. Sí, es más o menos parte de esto, parte de lo que quiero contarte. Levantó el paño de té con un pequeño floreo, revelando un pequeño pastel de manzana perfectamente formado. La corteza estaba dorada, enrejada con prolijidad y un poco de azúcar brillando encima. El aroma,
que había registrado débilmente antes, ahora llenaba la cocina con más claridad. Manzanas dulces, canela, masa caliente. Olor a gloria. Parecía profesional. Daniel, dije, genuinamente sorprendida. Esto es hermoso. ¿Cuándo aprendiste a hornear así? Mis pasteles eran buenos, caseros, pero este tenía un toque de finura. Me he estado enseñando solo, dijo, con un toque de orgullo en la voz. Tutoriales en línea, viejos libros de cocina que encontré en la biblioteca. Tarde en la noche, sobre todo, cuando no podía dormir. Miró el pastel, luego a mí. Es una de las únicas cosas últimamente que me ha hecho sentir calmado, centrado, como si realmente estuviera creando algo real, algo bueno. Todavía estaba tratando de conectar los puntos. La ruptura, su sentimiento de ser diferente, el horneado secreto. Eso es maravilloso, cariño. Que hayas encontrado algo que disfrutas tanto. Pero tengo la sensación de que el pastel no es la historia principal aquí, ¿verdad? Sacudió la cabeza, su expresión volviéndose seria de nuevo. No, no lo es. El pastel es un símbolo, supongo, de lo que he realizado que necesito hacer. Caminó de vuelta hacia la mesa, sacó la silla frente a mí y se sentó. Se inclinó hacia adelante, las manos juntas sobre la mesa. Mamá, mi trabajo, el de diseño gráfico. Soy bueno en ello, lo sé, y paga las cuentas, pero no es mi pasión. No es lo que hace cantar a mi corazón. Dudó. Hizo un gesto vago hacia el pastel, luego más ampliamente alrededor de la cocina. Esto se siente más como eso. Mi mente corrió. Estaba diciendo que quería renunciar a su carrera estable y bien pagada en diseño gráfico, un campo en el que había pasado años construyendo, ¿para hornear pasteles? El pensamiento era tan inesperado que me costó procesarlo. Mi Daniel, el callado e intelectual, quería ser panadero. Imágenes pasaron por mi mente. El orgullo de su padre cuando Daniel consiguió su primer gran contrato de diseño. El alivio que sentía al saber que estaba financieramente seguro. Esto era mucho para asimilar. ¿Quieres hornear? Pregunté, tratando de mantener la sorpresa y quizás un destello de consternación que no pude reprimir del todo fuera de mi voz. ¿Profesionalmente? Asintió, su mirada ahora firme. Sí. Sé que suena loco. Tal vez lo sea, pero por primera vez en no sé cuánto tiempo siento que sé lo que se supone que debo estar haciendo. Quiero abrir una pequeña panadería. Mamá, un lugarcito acogedor donde la gente pueda venir por comida buena y honesta. Pasteles, tartas, pan, cosas hechas con cuidado. Miró hacia abajo a sus manos. Cosas hechas con amor, supongo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Una panadería. Mi hijo, el diseñador gráfico, quería ser panadero. No era lo que yo nunca había imaginado para él. Para nada. Pensé en las largas horas, la incertidumbre financiera, el puro trabajo físico involucrado. Era un mundo lejos del ambiente limpio y cerebral de su estudio de diseño. Abrí la boca para decir algo, quizás para expresar algunas de esas preocupaciones, para urgir precaución. Pero entonces vi la expresión en su cara. No era solo entusiasmo. Era una convicción profunda y silenciosa, una luz en sus ojos que no había visto desde que era un niño mostrándome un castillo de Lego particularmente intrincado que había construido. Todo su ser irradiaba la alegría de la creación. Estaba vulnerable, sí, depositando este sueño inesperado a mis pies. Pero también estaba, en ese momento, más verdaderamente el mismo de lo que lo había visto en años. La sutil tensión que había estado zumbando en la cocina cambió, reemplazada por un profundo sentido de significado. Esto no era solo un capricho. Era su corazón. Respiré lentamente, mi mirada derivando hacia el pastel en el mostrador. Era, en efecto, un hermoso pastel, y él lo había hecho. Había encontrado consuelo y alegría en su creación durante un tiempo de agitación personal. Una panadería, repetí suavemente esta vez, dejando que la palabra se asentara. Miré de nuevo a Daniel. Realmente lo miré, a la esperanza brillando en sus ojos, la anticipación nerviosa en la postura de su mandíbula. Esto no se trataba solo de cambiar de carrera. Se trataba de él encontrando su camino de regreso a sí mismo, o quizás encontrando la versión más verdadera de sí mismo por primera vez. La conmoción inicial comenzaba a retirarse, abriendo paso a una ola de emociones más complejas. Había miedo, sí, por las incertidumbres que enfrentaría, pero también un orgullo emergente. Se necesita un valor inmenso para admitir que tu camino actual no es el correcto, especialmente cuando parece tan seguro. Y aún más valor para elegir uno diferente. Uno que habla a tu alma. Así que, empecé, mi voz un poco temblorosa, pero cálida. Esto es lo que has estado descubriendo. Esto es lo importante. Asintió,
una mirada esperanzada iluminando su rostro. Sí, mamá. Esto es. Sé que es un gran cambio, un salto enorme. Probablemente no lo que esperabas de mí. Dio una pequeña risa autocrítica. No es lo que yo esperaba de mí mismo hasta hace poco. Alcancé a través de la mesa y puse mi mano sobre las suyas juntas. Su piel estaba fría, pero su agarre, cuando instintivamente apretó el mío, fue firme. Daniel, dije, es, ciertamente una sorpresa. No fingiré que no lo es, pero lo que yo espero o lo que cualquiera espera no es lo que más importa aquí. Lo que importa eres tú, cariño. Tu felicidad, tu pasión. Apreté su mano. Cuéntame más sobre ello. Sobre esta panadería. ¿Lo has pensado bien? ¿Qué tipo de lugar imaginas? Una ola visible de alivio lo recorrió. Sus hombros, que habían estado encorvados por la tensión, se relajaron un poco. La sonrisa que me dio esta vez fue más brillante, menos nublada por la ansiedad. Sí, mamá. He estado investigando mucho, de hecho, bocetando ideas para el diseño, pensando en un nombre, incluso trabajando en algunas recetas. Liberó una mano y gesticuló animadamente. Imagino un lugar que se sienta como llegar a casa. Cálido, acogedor, tal vez algunas mesas de madera vieja, sillas desparejadas, el olor a pan fresco y café siempre en el aire. Un lugar donde la gente pueda conectar. O simplemente sentarse en silencio con un buen libro y un trozo de pastel. Sus ojos brillaron. Como este, añadió, asintiendo hacia su pastel de manzana. Estaba pensando en llamarlo The Evening Rice, porque hago mi mejor horneado cuando el mundo está en silencio. The Evening Rice. Tenía un buen sonido. Mientras hablaba, casi podía verlo. El cálido resplandor derramándose de las ventanas de una pequeña tienda, el aroma reconfortante, el zumbido silencioso de clientes felices. Era una visión preciosa, y era suya, nacida de su propio periodo de oscuridad, de su propio ascenso silencioso. Suena realmente encantador, Daniel, admití. Y lo era. Los miedos seguían ahí, al acecho en el fondo de mi mente, las practicidades, los riesgos. Pero opacándolos había un creciente sentido de admiración por su valor y su claridad de visión. No estaba solo huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo, algo que claramente amaba. Sé que no será fácil, continuó, su tono más serio de nuevo. Hay tanto que averiguar. Encontrar un local, conseguir financiamiento, todos los permisos y licencias, es abrumador, pero por primera vez en mucho tiempo, siento emoción por el futuro. Verdaderamente emocionado, no solo pasando por los movimientos. Me miró, su mirada directa y esperanzada. ¿Qué piensas, mamá? ¿Estoy completamente loco? Me recliné en la silla, considerando su pregunta. ¿Estaba loco? Tal vez según los estándares de algunas personas, renunciar a una carrera segura y moderna por la vida exigente y a menudo precaria de un pequeño empresario, especialmente en la industria alimentaria, quizás. Pero entonces pensé en mi propia vida. Me casé con Tom, mi novio de la infancia, justo después de la secundaria. Construimos una vida juntos, simple y estable. Fui ama de casa, crié a Daniel, cuidé mi jardín. Había cosas que había soñado hacer, pequeñas ambiciones que dejé de lado por el bien de la familia y la estabilidad. No con arrepentimiento, no realmente, pero con un reconocimiento silencioso de que la vida está llena de elecciones y compromisos. Daniel estaba eligiendo un camino diferente. Un camino de pasión, quizás un camino de mayor riesgo, pero también potencialmente de mayor recompensa personal. ¿Quién era yo para llamar a eso loco? No, Daniel, dije finalmente, mi voz firme. No estás loco. Eres valiente. Se necesita mucho valor para escuchar a tu corazón, especialmente cuando te está diciendo que tomes el camino menos transitado. Sonreí. Honestamente, cualquiera que pueda hornear un pastel que se vea y huela tan bien definitivamente está en algo. Su cara se iluminó. ¿De verdad, mamá? ¿Tú lo crees? Sí, afirmé. Creo que es una idea maravillosa si es lo que realmente quieres, y creo que deberías intentarlo. Hice una pausa, luego añadí, y si necesitas a alguien que pruebe tus experimentos, ya sabes dónde encontrarme. Se rió. Una risa genuina y feliz que hizo que mi propio corazón se sintiera más ligero de lo que había estado en meses. Trato, mamá. Jefa de catas. Es un papel muy importante. Se levantó y fue al mostrador, cortando cuidadosamente una rebanada del pastel de manzana. La puso en un plato pequeño, agarró un tenedor y me la trajo. Aquí, dijo, dejándola. La primera cata oficial para The Evening Rice. La masa estaba hojaldrada, el relleno de manzana perfectamente especiado, no demasiado dulce, con un toque de algo que no podía identificar del todo. Cardamomo, tal vez. Era, sin duda, el mejor pastel de manzana que había probado nunca.
Y mientras saboreaba ese primer bocado, mirando a mi hijo, su cara iluminada con una mezcla de orgullo y anticipación nerviosa, sentí un profundo sentido de conexión, un profundo pozo de amor y admiración por este maravilloso joven que, a su manera única, finalmente estaba llegando verdaderamente a ser él mismo. La cocina, que antes se había sentido cargada de ansiedades no dichas, ahora parecía brillar con una luz cálida y esperanzadora. Esto era más que solo una conversación sobre un cambio de carrera. Era un momento de profundo compartir, de confianza, de un hijo permitiendo que su madre viera su yo más verdadero, sus sueños más profundos. Y en ese momento, supe que nuestra relación se había desplazado sutilmente, se había profundizado, entrando en un capítulo nuevo e incluso más significativo. La noticia inesperada que entregó había sido, de hecho, algo en lo que no habría creído solo una hora antes. Pero también era, me di cuenta, algo increíblemente especial. El aroma del pastel, el calor residual de nuestra conversación, parecía asentarse cómodamente en los rincones familiares de la cocina. Daniel me observaba, un arquitecto esperanzado aguardando el veredicto sobre su primer plano. Tomé otro bocado, despacio, deliberadamente, dejando que los sabores se derritieran en mi lengua. Daniel, dije, dejando el tenedor. Esto es excepcional. De verdad. Si todo tu horneado es tan bueno, The Evening Rice tendrá filas alrededor de la cuadra. Una amplia sonrisa se extendió por su cara, borrando los últimos vestigios de su ansiedad anterior. ¿De verdad lo crees? Lo sé, afirmé. Tu padre, él siempre decía, si vas a hacer algo, hazlo con todo el corazón o no lo hagas en absoluto. Y puedo saborear el corazón en esto, Daniel. Realmente puedo. Tom había sido un hombre de filosofías simples, pero solían ser acertadas. Los ojos de Daniel se suavizaron ante la mención de su padre. Recuerdo que decía eso. Normalmente cuando intentaba que cortara el césped correctamente, rió con una calidez nostálgica en la voz. Pero sí, he estado pensando mucho en él a través de esto, preguntándome qué diría. Estaría orgulloso, Daniel, dije, mi voz espesa de emoción. Orgulloso de tu honestidad, orgulloso de tu valor, y le habría encantado este pastel. Sin duda. Tom tenía un legendario gusto por lo dulce, especialmente por cualquier cosa de manzana. Nos sentamos en un silencio cómodo durante unos momentos, el recuerdo compartido de Tom una presencia gentil entre nosotros. El sol de la tarde ahora proyectaba sombras más largas, y la cocina estaba llena de un tono dorado. Se sentía como un santuario, esta habitación ordinaria, de repente imbuida con el significado de sueños compartidos y apoyo dado. Así que, empecé de nuevo, mi mente ya girando hacia las practicidades, pero de una manera de apoyo, no desestimativa. ¿Cuál es tu primer paso? ¿Tienes un plan de negocios esbozado? Daniel asintió con entusiasmo, su energía reavivada. Más o menos. Quiero decir, he estado anotando muchas notas, proyecciones de costos de ingredientes, posibles gastos generales. He mirado algunos locales comerciales pequeños en alquiler en línea solo para darme una idea de lo que hay. Hay una pequeña tienda en Miller Avenue, la que solía ser la vieja librería. Ha estado vacía por un tiempo. Es pequeña, pero tiene carácter. Conocía el lugar. Estaba en un buen sitio, un poco apartado de la calle principal, pero con buen tráfico peatonal del parque y la biblioteca cercanos. Necesitaría mucho trabajo para convertirlo en una panadería, ¿verdad? Hornos, ventilación, todos los requisitos del Código de Salud. Definitivamente, concedió. Ese es el mayor obstáculo. Creo que el capital inicial. Tengo algunos ahorros del trabajo freelance, bueno, algo de lo que Amelia y yo habíamos apartado para la boda. Miró hacia abajo un momento, una sombra pasando por su cara, pero fue fugaz. Pero no será suficiente para una reforma completa y los costos operativos iniciales. Esta era la parte que siempre preocupaba a los padres, la caminata por la cuerda floja financiera de los nuevos emprendimientos. Elegí mis palabras con cuidado. ¿Has investigado préstamos para pequeños negocios o subvenciones para nuevos emprendedores? Un poco, dijo. Es un poco abrumador, para ser honesto. El papeleo, los criterios, esa es la parte donde mi cerebro de diseñador gráfico se corta un poco. Soy mejor con lo visual que con las hojas de cálculo. Dio una sonrisa irónica. Una idea comenzó a formarse en mi mente, un leve movimiento de posibilidad. Tom y yo habíamos sido cuidadosos con nuestras finanzas. Él había tenido una buena póliza de seguro de vida y yo vivía simplemente. Había un nido de ahorros, uno que mentalmente había marcado para días de lluvia o quizás para ayudar a Daniel con el pago inicial de una casa algún día si alguna vez se reasentaba. Pero, ¿qué era un sueño sino una inversión digna, especialmente un sueño perseguido con tan genuina pasión? Daniel, dije lentamente,
Tu padre y yo siempre creímos en invertir en personas en las que confiábamos. Y confío en ti. Confío en tu talento y tu determinación. Hice una pausa, tomando aliento. Tengo algunos ahorros. Dinero que solo estaba ahí, sentado. ¿De verdad? Tal vez podríamos hablar de que yo sea una inversora, una socia silenciosa si quieres. Sus ojos se abrieron de par en par, primero de sorpresa, luego con una esperanza naciente, casi incrédula. Mamá, ¿lo dices en serio? Yo no podría pedirte que hicieras eso. Es tu seguridad. ¿Y qué mejor seguridad hay que invertir en la familia, en la felicidad? Repliqué suavemente. No sería todo, por supuesto. Todavía necesitarías explorar otras vías, pero tal vez podría ser suficiente para empezar, para hacer posible esa pequeña tienda en Miller Avenue. Tendríamos que tratarlo adecuadamente como un préstamo formal o una inversión, redactar papeles. Sería tu negocio, tu visión, pero me sentiría honrada de ayudarte a colocar la primera piedra, por así decirlo. Lágrimas se formaron en los ojos de Daniel, y esta vez no intentó ocultarlas. Alcanzó a través de la mesa de nuevo, tomando ambas manos mías en las suyas. Su agarre era fuerte, emocional. Mamá, yo no sé qué decir. Eso es más de lo que nunca podría haber esperado. Su voz estaba ahogada por la emoción. Gracias. Solo, gracias. No hay nada que agradecer, cariño, dije, mis propios ojos humedeciéndose. Esto es para lo que es la familia, apoyar los sueños de los demás, grandes o pequeños. Y esto, señalé hacia los restos del delicioso pastel. Esto se siente como un sueño muy grande, muy maravilloso. Se levantó, luego rodeó la mesa y me envolvió en un abrazo, el tipo de abrazo que no me había dado desde que era un niño pequeño que se había raspado la rodilla y necesitaba consuelo. Era fuerte, sincero, lleno de gratitud y un sentido de propósito compartido. Lo sostuve fuerte, sintiendo el calor de su abrazo, la realidad de este nuevo camino asentándose a nuestro alrededor. La cocina, nuestra cocina ordinaria de todos los días, se había convertido en el lugar de nacimiento de The Evening Rise, y al hacerlo había sido testigo del ascenso de un nuevo nivel de comprensión y conexión entre una madre y su hijo. Cuando se separó, sonreía, verdaderamente sonreía. Las sombras que habían atormentado sus ojos durante meses parecían haber desaparecido, reemplazadas por una luz ansiosa. Está bien, dijo, su voz rebosante de nueva energía. Está bien, hagámoslo. Averigüemos cómo hacer realidad The Evening Rise. Y de esa forma, el miedo que había sentido inicialmente fue opacado por una emoción silenciosa, un sentido de aventura. Mi hijo estaba embarcándose en un viaje, y yo, a mi pequeña manera, estaría allí para animarlo, para ofrecer apoyo y, por supuesto, para ser su jefa de catas. La tarde se desvanecía en la noche temprana, la luz exterior volviéndose un suave rosa crepuscular. Se sentía simbólico, el final de un capítulo y el hermoso y prometedor comienzo de otro. No solo para Daniel, sino para ambos. La inesperada conversación en la cocina había llevado, de hecho, a algo en lo que no habría creído. Pero era el mejor tipo de increíble.